Ahí está. Bueno, voy a repetir la definición de función porque no estaba grabando. Empezamos hoy con el tema de función de la unidad 2 y la definición que ustedes van a encontrar en el apunte que dice funciones, generalidades, dice así: una función f de x definida de un conjunto A en un conjunto B, y ahí dice un asterisquito, eso quiere decir que eso se escribe así, o se denota de esta manera, f, dos puntitos, A, flechita B. Eso quiere decir la función f definida del conjunto A en el conjunto B. ¿Qué es una función? ¿Cómo se define? Es una aplicación que relaciona los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, de manera que a cada, esto es importante, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es decir, no toda relación es una función. Tiene que cumplir esto, que a cada elemento del conjunto A le corresponda uno y solo uno elemento del conjunto B. ¿Bien? Bien. El conjunto A se denomina el dominio. Dominio de F. Y ahora lo voy a escribir acá. Por esto que ya en todo caso ustedes rebobinan y lo van a poder copiar, y si no en la punta, acuérdense que está. El conjunto A se denomina dominio y se define de la siguiente manera. El dominio, entonces, es el conjunto de todo, generalmente los denominamos con la letra X a los elementos que pertenecen al primer conjunto, es decir, al A, ¿sí? Entonces esto quiere decir, con una llave para indicar que se trata de un conjunto de elementos X. Este simbolito, ¿se acuerdan que es como una E? Quería decir que pertenecen al conjunto A, X que pertenecen al conjunto A, tal que este simbolito quiere decir existe un I perteneciente al B, y este otro simbolito que es como una B corta al revés, quiere decir I, y la I es igual a f de x. ¿Sí? Vuelvo a repetir entonces el dominio de la función, que en general coincide con el conjunto A, o sea, este conjunto es todo el conjunto A, ¿sí? Pero tiene su definición. Si yo les pido la definición de dominio, el dominio entonces son el conjunto formado por todos los X que pertenecen al conjunto A, tales que existe un I perteneciente a B y es igual a f de x. Es decir, esto quiere decir que todos los elementos de A van a tener un I en el B, y esa I es igual a f de x, siendo f la función que yo estoy definiendo. Recordemos que nosotros estamos definiendo una función f de conjunto A en el conjunto B. Perdón, ¿alguien me preguntaba? ¿Alguien preguntaba algo? Bien. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el dominio de la función. De manera informal decimos que el dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable. Perdón. Sí. Después de que dice que existe del conjunto B y hay un simbolito que significa I, ¿de dónde sale la I de al lado? Sí. Entonces quiere decir que existe un I perteneciente al B y la I es igual a f de x. Es decir, esta I que está en el conjunto B, que sería la imagen de la A, se llama, esa I tiene que ser igual a f de x, ¿sí? O sea, esta f de x, ustedes supónganse que mi f de x es la función igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, el dominio me estaría diciendo que son todos los valores x que están en el A, para los cuales existe una imagen, quiere decir esto, para los cuales existe un I en el conjunto B, de manera que ese I sea igual a f de x. Es decir, cuando yo calcule f de x,
voy a encontrar ese I, que va a estar en el conjunto B, ¿sí? Si nosotros usamos la notación de conjuntos que es habitual... Profe, ¿podrías repetir la definición de dominio? Después cuando puedas. Perdón, ¿alguien me preguntaba algo? Sí, viste que estaba dando la definición de dominio. Quería saber si la podías repetir. Ahora se lo digo. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Que yo voy a tener acá en el conjunto A todos los valores de X, ¿sí? Y dentro del conjunto B van a estar lo que serían las imágenes. Es decir, van a estar los I, pero no cualquier I, sino los I, que son imágenes a través de la función f de x. No, no falta. ¿Sí? No falta. Entonces, la definición de dominio sería, vuelvo a decir, En la casa de la morena. con una llave que quiere decir que... Alguien tiene prendido el micrófono y se está escuchando. Sí, si alguno tiene el micrófono prendido, apáguelo. El dominio de la función entonces sería el conjunto. Poniendo una llave quiere decir que se trata de un conjunto de valores, ¿sí? ¿El conjunto de qué? De todos los elementos X que pertenecen a A, al conjunto A, tales que esto quiere decir que existe un I perteneciente a B. Existe un I perteneciente al B. Es decir, quiere decir que existe una imagen para cada uno de los X, tiene que existir un I en el conjunto B. ¿Sí? Y ese I, ¿cómo lo voy a encontrar o cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular a través de la función f de x. ¿Sí? Entonces, como les decía, por ejemplo, si mi función es la función I, o también es, cuando yo digo I, o decir f de x, es lo mismo, ¿sí? Si mi función es f de x igual a x al cuadrado, entonces, por ejemplo, cuando la x tome el valor menos 2, cuando la x tome el valor menos 2, quiere decir que acá, en el conjunto A voy a tener el menos 2, y en el B voy a tener el valor de I, que sería, por ejemplo, lo que vale esta función, el menos 2. ¿Cómo encuentro la imagen? ¿Cómo encuentro el I? Calculando f en menos 2. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Esto se llama calcular el valor numérico de la función, ¿sí? O evaluar la función. Evaluar la función en menos 2 significa calcular cuánto vale esta función en el menos 2, o cuando la x toma el valor menos 2, ¿sí? Que como mi función es x al cuadrado, significa este menos 2, reemplazarlo ahí en la x al cuadrado, reemplazarlo ahí, y entonces tendré que hacer la cuenta menos 2, en este caso, elevado al cuadrado, ¿sí? Que esto que me da 4. Ese valor de i sería en este caso el 4, es decir, que esta función para el menos 2, la imagen es el 4. Lo mismo si yo quisiera calcularlo en 2, por ejemplo. Sí, sería como mal llamado como el resultado, sería de lo que te da tu conjunto de A, el resultado sería la parte de B. Claro, exacto. El resultado de la función, que es la imagen se llama, ese es el que estaría serían los valores de i que van a estar en el conjunto B. ¿Sí? Y como les decía, acá en el menos 2 o en el 2, en este caso van a ir a parar al mismo. Por eso hice la flechita así, que las dos van a parar al mismo. ¿Sí? Si yo calculo cuánto valen 2, como está elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, también me daría en este caso 4. ¿Sí? Entonces, tanto para el 2 como para el menos 2, el valor numérico de esta función es 4. ¿Sí? La imagen es el 4 y el valor de la variable independiente, en este caso el 2 o el menos 2, sería el valor de la x que está dentro del conjunto A. ¿De acuerdo? Como les decía entonces, el conjunto de valores que van a estar en el conjunto A, ese es el dominio. ¿Sí? Y el conjunto de valores que están dentro del conjunto B, a los que, podría decir, a los que les llega flechita, eso serían las imágenes, o el conjunto imagen. Que la definición de imagen, ahora se las voy a escribir, es similar a la del dominio, pero ahora, ¿qué vamos a decir? Si yo quisiera definir cuál es la imagen de f, o cómo se define la imagen de una función.
también va a ser un conjunto, se define prácticamente igual a la definición de dominio, pero cambiando el conjunto A por el conjunto B. Es decir, la imagen, ¿qué van a hacer? Van a ser todos los elementos que están en B, y eso, ¿cómo lo escribo? Serían los I pertenecientes a B, tales que, y acá lo mismo, tales que existan, pero ahora voy a decir que exista un X en el conjunto A, ¿sí? Y este simbolito I, lo mismo, la I es igual a f de X, esto es lo mismo. A ver si se entiende. La imagen de la función serían todos los I que están en B, todos los I que están en B, y esto querría decir que exista un X en A, ¿sí? Es decir, todos los I que están en B, pero no cualquier I, sino, como les decía, los que les llegan flechita. Y los que les llegan flechita son aquellos que, como los que dice acá, existe un X perteneciente al conjunto A, tal que ese I sea imagen de la, o sea, sea un f de X. Es decir, que este I yo lo pude haber calculado con la fórmula de la función, y a partir de ese valor de X llegué a ese I, ¿sí? Porque acá lo que puede ocurrir es que haya todos estos valores, pero en este caso puede ocurrir que en el conjunto B haya muchos otros valores a los cuales no le llegan flechita. Si la función, por ejemplo, es x al cuadrado, la que estábamos poniendo como ejemplo, algún elemento al cual no le llegue flechita, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál podría poner acá? Algún elemento al cual seguro que no le va a llegar flechita. ¿Qué resultados me estaría dando esta función al estar elevado al cuadrado? A ver si se dan cuenta. Un número negativo no le llegaría. Exacto. ¿Se dan cuenta? Si yo elevo al cuadrado, cualquier número que esté en el conjunto A, que yo lo eleve al cuadrado, siempre me va a dar números positivos. O sea, las imágenes de esta función van a ser, los escribimos así, los reales positivos. Nunca va a ir a parar, por ejemplo, un -1/2, o ni siquiera el -1, el -4. Bueno, todos los negativos no tendrían flechita que le llegan, ¿se dan cuenta? Es decir que el dominio de esta función serían todos los valores, todos los reales, podríamos decir, que van a ser los que están en el conjunto A, que van a ser los valores que va a tomar la variable X, ¿sí? Y la imagen de esta función, fíjense, que son todos los reales positivos. Pero puede ocurrir esto como ocurre acá, que va a haber algunos que quedan dentro del conjunto B, pero que no están dentro de la imagen. ¿Por qué no va a ir ¿por qué el -4 no es imagen? Y porque no existe un valor de X que vaya a parar al -4. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la definición ahora de imagen? Perdón, la imagen sería los que los toca la flechita, por así decirlo. Por así decirlo, sería a los que les llega flechita. ¿Que eso qué quiere decir? Que existe un valor de X en el conjunto A, que cuando yo calcule cuánto vale la función, lo manda a donde apunta la flechita, por así decirlo. En este caso, el -4 no es imagen de ninguno proveniente del conjunto A. O sea, en ese caso no se va a cumplir la definición de imagen. ¿Por qué? Porque no va a existir un valor de X en el A que vaya a parar al -4. ¿Sí? Bien. Eso es importante tenerlo bien en claro. El conjunto A van a ser, el dominio va a ser todo el conjunto A completo. Ese va a ser siempre el dominio. Pero la imagen no siempre es el conjunto B. Es decir, como en este ejemplo, la imagen, que sería la imagen, va a estar, decimos, contenido. El símbolo de contenido es esta C. Esta C puede ser contenido, a veces puede ser igual o no. Contenido en el conjunto B. Eso es importante porque tiene que ver
con la clasificación de funciones que vamos a ver la próxima clase, el jueves. La imagen va... Sí, escucho. ¿Puedes volver a explicar eso de imagen? Eso, lo último que dijiste. Lo que les decía es que es algo muy importante de diferenciar, que la imagen no siempre va a coincidir con el conjunto B. Puede ocurrir, como en este caso, que la imagen sean, por ejemplo acá, los reales positivos, o sea, todos los números reales positivos, ¿sí? Mientras que el conjunto B serían todos los números reales. Es decir, que van a quedar acá algunos elementos sueltos, por así decirlo, a los cuales no le llegan flechita. Entonces, dentro del conjunto B estarían todos los números reales. Pero hay algunos que serían los reales positivos, esos serían en este caso la imagen de esta función, hablando de la función esta, ¿no es cierto? X al cuadrado, ¿sí? En la imagen van a estar todos los reales, pero solamente los positivos. Mientras que en el conjunto B, por así decirlo, el conjunto B sería más grande, ¿sí? Es el que abarca, en este caso, por ejemplo, abarca todos los reales, todos los números reales. Acá en el conjunto B estarían los positivos y los negativos. Pero en la imagen estarían solamente los números reales positivos. Y por eso decimos que la imagen, este símbolo quiere decir que está contenido . La imagen está, por así decirlo, metida dentro del conjunto B. Esta rayita que tiene abajo el contenido, no sé si ahí se alcanza a ver, pero acá hay así, como un signo igual, por así decirlo. Una rayita, una letra C y la rayita abajo, que quiere decir que la imagen está contenida en el conjunto B. Ese contenido puede ser, como acá, que la imagen sea un conjunto más chiquito, que está metido dentro del conjunto B, o puede ser que la imagen coincida completamente con el conjunto B. Si esta fuera otra función, por ejemplo, la x al cubo, ahí sí habría flechitas que van a ir a parar a todos estos. ¿Se dan cuenta? O sea que la imagen, en ese caso, podría coincidir o podría ser todo el conjunto B. ¿Sí? Pero en el ejemplo que estábamos viendo de x al cuadrado, la imagen está contenida dentro del conjunto, es decir, está metida dentro del conjunto B. ¿De acuerdo? Porque a todo esto Disculpe, no... eso del... Sí. Se refiere a lo del cubo porque al ser impar puede llegar a dar negativos, ¿verdad? Exacto. Si acá fuera x al cubo, Bien. vamos a ponerlo como otro ejemplo. Si la función fuera la x al cubo, el dominio serían los números reales, o sea, todos los números reales. Por así decirlo, pongamos otro ejemplo 2. ¿Sí? Si mi función f de x fuera la función x elevado al cubo, en el conjunto A, ¿ustedes qué van a tener? Todos los valores que pueda tomar x. Esos van a ser los que constituyen el dominio. ¿Y qué valores puede tomar x para que yo lo pueda elevar al cubo? Y van a ser todos los números reales. O sea, el conjunto A, este conjunto A serían todos los números reales, ¿sí? O sea que acá estarían todos los positivos, los negativos, el 0 inclusive, menos 1. Puedo tener fracciones, el 1/2. Vamos a poner uno que tenga una raíz exacta, 1/8, ¿sí? Qué sé yo, el 2. O sea, acá estarían todos los números reales, ¿sí? Y en el conjunto B, en este caso, también van a estar todos los números reales, porque... sí, estarían los negativos y los positivos también, ¿no? Porque es al cubo. Claro. Todos los positivos y los negativos, porque si el valor de x es un valor positivo, por ejemplo, vamos a poner el que había puesto hoy, 1/2, para hacer la cuenta más fácil. Si el valor de A es 1/2, al elevarlo al cubo, ¿qué me da? La imagen del 1/2 sería el 1/8. Este que sería, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle 4, va a ir a parar 4 al cubo, o sea, me daría el 64.
El menos 1, si yo lo elevo al cubo, ¿qué me da? Menos 1. El 0 elevado al cubo, ¿qué me da? 0. El 2 al elevarlo al cubo, ¿qué me da? El 8. Bueno, y así siguiendo podría seguir con todo, poniendo acá todos los números reales, y acá voy a encontrar como imagen también todos los números reales. O sea, en el conjunto A, que sería el dominio, serían todos los números reales, y en el conjunto B, que sería entonces en este caso también todos los números reales, esa sería la imagen. En este caso, la imagen de esta función coincide con el conjunto B. O sea, no es que está contenido o está metido dentro, sino que la imagen coincide con el conjunto B. ¿Se entiende? Bien. Sí, Eso- más que nada es como que va a coincidir, depende los números que tenga A, porque por ejemplo, si tiene negativo, en la parte B va a poder estar negativo, pero si en la parte A, por ejemplo, en el dominio son todos positivos, en el B no van a dar negativo, o sea, no va a ser la imagen, lo que estabas explicando en el ejemplo. más que decir de si el conjunto A tiene positivo o negativo, lo que yo tengo que ver es si en la imagen hay valores positivos o negativos. Porque recordar el ejemplo de hoy de la función x al cuadrado. ¿Qué pasaba? En el conjunto A podría haber positivo o negativo. ¿Te das cuenta? Si la función, vuelvo a la de hoy, si mi función fuera x al cuadrado, en el conjunto A hay positivo o negativo, porque la x puede tomar cualquier valor, tanto el menos 1, como el 2, como el menos 2. ¿Sí? Puedes tomar valores que serían en este caso todos los reales. Y las imágenes que van a estar dentro del conjunto B serían a cuáles le llegarían flechitas. Eso es lo que yo tengo que mirar para ver la imagen. ¿Cuál es la imagen? ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque si mi función está elevada al cuadrado, cualquier número real, sea positivo o sea negativo, si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué me va a dar? Me va a dar siempre positivo. ¿Se dan cuenta? O sea, el menos 1 al elevarlo al cuadrado me da el 1. El 2 al elevarlo al cuadrado, ¿qué me da? El 4. El menos 2 al elevarlo al cuadrado también me da el 4. O sea, me estarían dando un conjuntito más chiquito que serían los reales, pero los reales positivos. ¿Te das cuenta? Mientras que el conjunto B, en el conjunto B podría haber acá algunos elementos sueltos, como el Sí, menos, ahí entendí más. el menos 1, ¿se entiende? A los cuales nunca les llegarían flecha, porque al elevar al cuadrado nunca me va a dar un negativo. Entonces, en este caso, si el conjunto B son el conjunto de los números reales, pero la imagen no son todos los reales. Serían los reales, pero los reales positivos. ¿Se dan cuenta? Los reales positivos. Entonces, en este caso, la imagen es un conjunto más chiquito que estaría metido dentro del B, pero que no coincide con el B. En ese caso decimos que la imagen está contenida en el conjunto B. En el caso de la función x al cubo, decíamos que la imagen va a ser igual al conjunto B. Y esa es una diferencia importante que vamos a después a ver cuando veamos la clasificación de función. ¿Sí? Bien. Hay funciones cuyo dominio por ahí no es tan fácil de darse cuenta cuál es. Recordemos que decíamos, el conjunto son todos los valores que puede tomar la función. ¿Sí? Ejemplos de dominio imagen, ¿sí? Vamos a ver. Y la imagen vamos a ver porque hasta por ahí nomás vamos a poder saber, porque hasta que no sepamos hacer la gráfica, no podemos saber cómo es la imagen. Pero en principio, si yo, por ejemplo, doy mis funciones y, vamos a poner ejemplo 1, y igual a la raíz cuadrada de, vamos a poner una fácil, de x menos 4. Cuando yo calculo la raíz cuadrada de un número, ¿sí?
¿Puede ser la raíz cuadrada de cualquier número? ¿O cómo tiene que ser el radicando? A ver si alguien se anima a decirme. Tiene que ser positivo para que dé una Tiene que para ser sacar la raíz positivo cuadrada. para poder calcularle la raíz. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Mover el lugar. dominio de una función, en el caso de que haya una raíz de índice par, ¿sí? Acá, bueno, no les puse el enunciado del ejercicio, sería algo así como hallar el dominio, ¿sí? Hallar el dominio de la función. Bien, entonces, pensando en la definición informal de dominio, nosotros decíamos que el dominio de una función era todos los valores que podía tomar la función, todos los valores que van a coincidir generalmente con el conjunto A. Pero ¿cuáles son esos valores? Si a mí me da la fórmula de la función, ¿cuáles son esos valores? Y bueno, serán aquellos valores para los cuales en este caso yo le pueda calcular la raíz. Yo sé que la raíz, como por ahí nos decía la compañera, la raíz cuadrada o la raíz con un índice par, si fuera raíz cuarta, raíz sexta, ¿sí? De un índice par, de un número cualquiera, de un número real, la puedo calcular siempre y cuando el radicando sea positivo. ¿Cómo escribimos eso matemáticamente? ¿Qué quiere decir que el radicando sea positivo? O decir que un número es positivo. Si recuerdan lo que vimos en la unidad 1 de números reales, decir un número es positivo cuando es, ¿cómo? Con respecto al 0 decimos. ¿Cómo tiene que ser? Para que esto sea positivo. Mayor que 0. ¿Está bien? Es decir, que el radicando, en este caso el radicando es lo que está dentro de la raíz, sería el x menos 4, tiene que ser mayor que 0 para que sea un número que yo le pueda encontrar la raíz, ¿sí? Estos serían entonces los posibles números que van a estar dentro del conjunto A, es decir, van a estar dentro del dominio, ¿sí? Bueno, entonces planteo, en este caso, que el radicando sea positivo. ¿Y ahí qué me queda? Me queda una desigualdad, esto se llama una inecuación, ¿sí? Que yo la puedo resolver fácilmente despejando la x, en este caso si paso el menos 4 al otro lado, me quedará x mayor que 4, ¿sí? Y estos entonces van a ser los elementos o la condición que tienen que cumplir todos los elementos que van a estar en el dominio. Tienen que ser mayores que 4 para que yo le pueda calcular la raíz, o sea, para que acá me dé un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo escribo el dominio de esta función? El dominio de esta función lo escribimos así, todos los valores de x pertenecientes a los números reales, es decir, será cualquier número real, pero que cumpla esta condición. ¿Y eso cómo lo escribo? Con los dos puntitos ponemos tales que esos valores de x sean mayores que 4. En este caso, ese sería el dominio de esta función. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar esto? ¿O escribo acá arriba? Cada función tiene su particularidad y tiene sus, digamos, valores permitidos o no permitidos, por así decirlo. En el caso de una raíz, como les decía, de índice par, el radicando tiene que ser positivo, ¿sí? En el caso de, vamos a poner 2, en el caso de que mi función f de x sea la función 3 o 2 sobre 3x menos 9. Es decir que acá tengo 2 dividido 3x menos 9, ¿sí? En el caso de las funciones racionales, como sería esta, una función que tiene una división, un cociente de polinomios, bueno, el 2
se puede considerar un polinomio constante. Y 3x menos 9 es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces, un polinomio arriba y un polinomio abajo, eso se llama una función racional. Siempre en matemáticas, siempre que tengan una división, lo que pedimos es que el denominador sea distinto de ¿qué? A ver si se acuerdan. ¿De 0? Distinto de 0. Siempre en matemática el denominador tiene que ser distinto de 0, porque si no, no puedo encontrar el valor de esa función en ese punto. ¿Sí? Porque si me quedaría 2 dividido 0, eso en matemáticamente decimos que eso no existe. ¿Mm? Es decir, cuando el denominador me dé 0, ese valor, digamos, lo tengo que sacar del dominio porque yo no voy a poder encontrar la imagen. ¿Se entiende? ¿Y cuál es ese valor, en este caso, donde el denominador de esta función vale 0? Cuando x vale 3. En este caso, bueno, por ahí es fácil sacar la cuenta en esta función. Cuando la x vale 3, fíjense que si yo calcularía cuánto vale f en 3, me quedaría 2 dividido, y abajo 3 por 3, 9 menos 9, 0. 2 dividido 0. Eso quiere decir que, como decíamos, no existe, eso quiere decir que no existe el valor de f en 3. O sea, el 3, por así decirlo, no tendría imagen. Es decir, que si yo tuviera el caso de los conjuntos A y B, si yo pondría acá el 3, no saldría ninguna flechita porque no podría encontrar la imagen. No tendría un valor en el B que sea imagen del 3. Es decir, que el 3 no lo puedo poner en el conjunto A, no lo puedo poner en el dominio. Y entonces, el dominio de esta función lo escribimos siempre así, entre llaves, para decir que es el conjunto, y siempre decimos, ¿es el conjunto de qué? De todos los números reales. Entonces eso lo escribimos así, de los x pertenecientes a los números reales, conjunto de todos los números reales. ¿Y cuál sería la condición? Es decir, tal que, esos dos puntitos quieren decir tal que, o a veces se pone también una barrita así, para decir tal que, ¿sí? Tal que. Acuérdense que puede ir una barrita o pueden ir ahí dos puntitos también, ¿sí? Bueno, tal que, esos números reales, ¿cuáles serán? Dijimos, todos, o cualquier número real, excepto el 3, que es el que no va a tener imagen, o es el que hace que el denominador me dé 0. Entonces sería x perteneciente a los reales, tales que, y acá lo puedo escribir así, x sea distinto del 3. Otra forma de escribir el dominio de esta función, por ahí más simplificada, que bueno, la tomamos también como válida, poner directamente así, los reales menos el 3. ¿Sí? También lo podríamos escribir así. ¿Cuál es el dominio de esta función? Serían todos los reales menos el 3. ¿Sí? Bien. Voy a borrar. Después pueden rebobinar ustedes y copiarlo tranquilo. Vamos a poner otro ejemplo. Supónganse que tengo mi función. Volviendo al ejemplo que di primero de la función, ustedes lo tienen anotado, era la función raíz de x menos 4, había puesto. Sí, era esa. Sí. Bueno, que yo puse que el radicando, ahora me estoy acordando, que el radicando tenía que ser positivo, ¿no es cierto? O sea, x menos 4 mayor que 0 había puesto. Ahí hagan una pequeña corrección, porque ¿qué pasaría si la x vale 4? Justito 4. Te da 0. ¿Y la raíz de 0 la puedo encontrar? No. No. A ver si sacan con la calculadora raíz de 0. ¿Qué les da? 0. La raíz de 0 me daría 0, ¿no es cierto?
Entonces, quiere decir que el 4 podría llegar a estar en el dominio de esta función. Entonces, cuando yo escribí que esto de que el radicando tiene que ser mayor que 0, el radicando en realidad Pero ahí tiene que tendría que ser ser, profe, mayor o igual a 0 para que se cumpla mayor la o igual función. que 0, exacto. Tendría que ser mayor o igual que 0. Y entonces cuando escribimos el dominio, corrijan ahí, serían el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que los x sean mayores o iguales que 4. Le va a quedar acá cuando paso el 4 al otro lado, ¿no es cierto? Porque el x sería mayor que 4. Mayor o igual en este caso. Corrijan ahí el igual, ¿sí? Porque si me daría igual, en este caso no habría problema, porque me daría la raíz de 0, y en ese caso raíz de 0 es 0. O sea que podría encontrar la imagen. Distinto sería si esta expresión estaría en el denominador, ahí sí tendría que poner mayor, estrictamente mayor que 4. ¿Sí? O sea, si esto quedaría en el denominador, no podría valer 0 el denominador. ¿Sí? Bueno, corregido ese errorcito, ponemos otro ejemplo. Y entonces supongamos que tengo mi función g de x igual a, no sé, 2x más 1. Y abajo tengo 2x cuadrado menos 4. Bueno, ¿qué tengo acá también? Una función racional. En las funciones racionales, lo que dijimos es que el denominador, racionales o cualquiera donde haya una división, ¿sí? Siempre que haya una división, lo que voy a plantear es que el denominador no puede valer 0. A veces resulta más fácil hacer al revés, es decir, mirar dónde vale 0 y esos valores los sacamos del dominio. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Lo que hago es plantear cuando el denominador vale 0, ¿sí? Y esos valores que voy a encontrar acá, al resolver esta ecuación, después lo voy a sacar del dominio, es decir, serán todos los reales, excepto estos valores que saco de acá. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, paso el 4. Ahora, ¿qué hago? El 2 que está multiplicando paso dividiendo. O sea, 4 dividido 2. Me quedaría 2. Y ahora el cuadrado. ¿Cómo paso el cuadrado al otro lado? Como raíz. Radicación. Como la raíz cuadrada de 2. Siempre que pase un cuadrado o un índice, en realidad un índice que sea par, sea cuadrado, o sea un x a la cuarta, o un x a la sexta, cualquiera, pasa como con el signo más menos, acuérdense, ¿sí? Porque cualquiera de estos valores, tanto el raíz de 2 positiva como la raíz de 2 negativa, si yo la elevaría al cuadrado, o sea, cuando a este valor lo eleve al cuadrado, me va a quedar 2. Sea positivo o negativo, lo mismo. Imagínense una ecuación más fácil que me dé exacto, por así decirlo. ¿Cuándo x al cuadrado es igual a 4? Y ustedes me dirán, bueno, el cuadrado lo paso como la raíz, ¿no es cierto? La raíz de 4, ¿qué me da? Me da 2, ¿no es cierto? Esta sería la solución de esta ecuación, es decir, ¿qué valores elevados al cuadrado me dan 4? Acá sacaríamos el 2, pero si yo pongo el menos 2, también sería solución de esta ecuación. Es decir, el menos 2, al elevarlo al cuadrado, me da 4, pero el 2 también, al elevarlo al cuadrado, me da 4. Es decir, que la solución, siempre que paso un cuadrado al otro lado, acuérdense, va a pasar con los dos signos, más, menos. Es decir, más, menos 2 sería la solución de esa ecuación. ¿Sí? Serían los dos valores que al elevarlo al cuadrado me va a dar 4. ¿Estamos? Eso va a pasar, ya les digo, siempre que el índice o la potencia sea par. ¿Sí? Bueno, entonces acá con el mismo razonamiento, yo tenía que x al cuadrado sea igual a 2, el cuadrado pasa como más menos la raíz de 2. Y eso me permite entonces escribir el dominio de esta función. Lo voy a escribir acá abajo porque ahí no va a entrar.
Dominio de la función, como acá en la función la llamé G, voy a poner dominio de G, que va a ser igual al conjunto, como siempre, de X pertenecientes a los reales, tales que, con la barrita, con los dos puntitos, tales que esos X sean distintos de el más menos la raíz de 2. Y también acuérdense que lo podrían escribir en forma más abreviada, poniendo que el dominio de esta función serían todos los reales menos, acá como tengo que sacar a dos elementos, que serían el raíz de 2 positivo y el raíz de 2 negativo, los elementos que tengo que sacar los escribo así, entre llaves, es decir, el raíz de 2 y ¿cuál otro? El menos la raíz de 2. Es decir, que serían todos los reales menos esos dos elementos, esos dos números reales. ¿Sí? Eso en cuanto al dominio de la función. ¿Sí? Bien. Yo tenía acá anotado que les tengo que decir dominio, imagen, hablamos de dominio, imagen, hablamos del valor numérico, ¿sí? El valor numérico, lo voy a repetir por las dudas ahora. Borro acá esto. Valor numérico de una función. Valor numérico es calcular cuánto vale la función para un valor de X determinado. ¿Sí? Ya lo dijimos hoy, pero por las dudas lo repito. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale acá mi función en menos 1, ¿sí? O calcular el valor numérico de la función G en menos 1. Eso quiere decir hallar G en menos 1, o evaluar G en menos 1, o encontrar la imagen de menos 1, es otra forma de decir lo mismo. ¿Sí? Se lo voy a anotar acá, valor numérico de G en menos 1, o también se diría hallar la imagen de menos 1, ¿sí? Que no es otra cosa que reemplazar ese valor, que sería el valor de X, ¿sí? El valor de X en la función y encontrar la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esta función para cuando la X toma el valor menos 1? Bueno, tengo que hacer la cuenta. Acá sería 2 por el valor de X menos 1, más el 1 que teníamos ahí, y abajo dividido 2 también por el valor de X al cuadrado, o sea, menos 1 elevado al cuadrado, menos 4. En el numerador, 2 por menos 1, menos 2. Más 1, me daría menos 1. Y abajo, menos 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. 2 menos 4, me daría menos 2. Menos 1 dividido menos 2, decimos menos por menos, es más 1/2. Entonces, hallar la imagen del menos 1, la imagen del menos 1 es 1/2. Si nosotros representáramos con los conjuntos A y B, por acá tendríamos el menos 1 en el conjunto A, al cual le corresponde como imagen el 1/2. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que estamos calculando cuando hallamos o cuando calculamos el valor numérico, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver algunas características de las funciones que después nos van a permitir interpretar datos de una gráfica. Por ejemplo, cuando nos permite decir, por ejemplo, si la gráfica es creciente o es decreciente, si la función es par o es impar, ¿sí? Eso me da cierta información de la gráfica. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la evolución de los casos del COVID, que está bastante de moda ahora actualmente, que sigue la forma de una función exponencial, es decir, que tiene esta forma, ¿sí? Bueno, nos va a interesar saber si los casos del COVID están creciendo o están decreciendo en cierto momento, ¿sí? Entonces, esa información es lo que estamos
lo que estamos tratando de definir ahora cuando veamos el concepto de cuando una función es creciente o decreciente, ¿sí? Entonces, borro esto. Antes de pasar a eso, de creciente o decreciente, vamos a escribir algo sobre la imagen, porque definimos que era la imagen de una función, pero no vimos cómo encontrar la imagen de una función, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro la imagen de una función? Básicamente, para encontrar la imagen tengo que conocer cómo es la gráfica de una función. Que la gráfica de una función no lo definimos, pero son todos los conjuntos, o todos los puntos, el conjunto formado, mejor dicho, por todos los puntos del plano, ¿sí? Para los cuales puedo encontrar la imagen, es decir, a todos los valores de X que les corresponde un Y. Y esos valores, si yo los represento gráficamente, se representan en un sistema de ejes cartesiano, y cada relación entre la X y la Y, eso, cuando yo calcule, digamos, para tal valor de X le corresponde tal valor de Y, lo que estoy encontrando es lo que llamamos un par ordenado XY. El conjunto, entonces, de... Perdón. Sí. Lo que graficamos es la imagen. Lo que nosotros, en realidad, lo que estamos graficando es el valor de X y el valor de Y. Por eso decimos que se trata de un par ordenado. Entonces, la gráfica de la función será el conjunto de todos los pares ordenados de esa función, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a representar acá en el plano, con los puntitos, van a ser todos esos pares ordenados de X, Y, ¿sí? Ahora con un ejemplito lo vamos a ver. Es decir, por ejemplo, si mi función, volvamos a la función, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, que ya habíamos hablado algo de la imagen, y por ahí es una función que ustedes la saben graficar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo es la gráfica de la función esta? ¿Se acuerdan cómo era la forma de una función x al cuadrado? ¿Qué forma tiene? Curva, Es una curva con forma de... Tiene un nombre esa forma. cóncava, Cuadrática. Sí, es cóncava, pero es parábola. Cuadrática. ¿Se acuerdan? Ah, parábola. La gráfica de esta parábola. función es una parábola. Así. Esta sería la función f de x igual a x al cuadrado. Ustedes, si no saben cómo es la forma que tiene la función, tienen la posibilidad de hacer lo que se llama una tabla de valores, ¿sí? ¿Y cómo se construye esa tabla de valores? Se ponen para distintos valores de la variable independiente, es decir, de la variable x, estos valores los inventamos nosotros, por ejemplo, menos 3, menos 2, 0, 1 y 2. Sí, como probaste recién, en vez de la X, usar el menos 1. Para Lo cada mismo. uno de estos valores de x yo tengo que encontrar la imagen. En este caso tendré que calcular el valor de x elevado al cuadrado. Para encontrar la imagen, en este caso es bastante fácil. Y así voy construyendo esos pares ordenados que le decía. Es decir, para el menos 2, encuentro que al elevarlo al cuadrado, menos 2 al cuadrado me daría 4. Para el menos 1 me da Menos 1. 4. Para el 0, para el menos 2 sería menos 2, elevado al cuadrado sería 4 positivo, ¿eh? Para 0, 0 al cuadrado es 0. Para 1, 1 al cuadrado también me da 1. Y para 2, 2 al cuadrado me da también 4. ¿Sí? Podría seguir acá poniéndole valores. Básicamente, con esos valores, ustedes van a entender que la gráfica es esa parábola que yo había dibujado. Es decir, si yo marco acá el 1, el 2, estos serían los valores de x que pusimos acá. También voy a poner el menos 1, el menos 2, y acá los valores de y.
que sería 1, 2, 3, 4, supongamos. Y el 0 que obviamente está acá, ¿no es cierto? Dijimos, cuando la x toma el valor menos 2, la función o la y toma el valor 4. ¿Cómo se representa eso? Primero busco el valor de x acá sobre el eje x, que es menos 2, y después a ese valor le asigna, o lo hago llegar acá, hasta el 4. Y ahí marco un punto que sería un par ordenado, como decía hoy, este sería el par ordenado menos 2, 4. Y eso es lo que marco en el plano con un punto, ¿sí? Menos 2, 4. Para menos 1, 1. Es decir, menos 1 de x lo busco acá y el 1 lo busco acá. Y ahí marco en la intersección, menos 1, 1, marco el otro puntito. Para 0, 0 me da este punto de acá, el origen. Para 1, 1, vuelvo a buscar el 1 en el eje x y le corresponde como imagen también el 1. ¿Sí? Y para 2, finalmente, para 2, 4. Bueno, llego hasta el 4. Si uno los puntos de esta gráfica, uniendo los puntos, mejor dicho, obtengo la gráfica de esta función. Bueno, por eso decíamos que tiene la gráfica de esta función, tiene la forma de una parábola. ¿Sí? El dominio de esta función sería, escrito en forma larga, sería el conjunto de los x tales que x pertenece a los reales. Lo pueden escribir así. A ver, voy a borrar acá. Entre llaves, x tales que x pertenecen a los números reales. Sin ninguna otra condición, porque los valores de x que yo ponga acá, para la función x al cuadrado puede ser cualquiera, es decir, cualquier número real. No tengo que tener ninguna restricción acá, porque cualquier número real que a mí se me ocurra, yo lo puedo elevar al cuadrado, sea un positivo, sea un negativo, sea el 0. ¿Sí? Bien, y la imagen de esta función f, la imagen son los valores de y. Entonces, los valores de y yo los puedo ir mirando acá en los que voy obteniendo acá en la segunda columna de la tabla, o los puedo ir mirando en la gráfica. Si yo a cada uno de estos puntitos los traslado, los proyecto, digamos, sobre el eje de las y, este punto va a ir a parar acá, o sea, algún punto que está ahí va a ir a parar acá entre el 1 y el 2. Algún punto de por acá irá a ir a parar entre el 2 y el 3, o sea, tengo todos estos números que están entre el 2 y el 3 también. ¿Sí? Es decir, que la imagen sería desde acá para arriba, todos los valores de y, pero ¿qué condición tendrían que tener? ¿Puede haber algún valor de y por acá abajo, algún valor de y en el menos 3? Si ustedes miran la Pueden ser gráfica, todos los valores de y positivos. tiene que ser todos los valores de y positivo. Es decir, que la imagen, yo lo voy a escribir para esta función así, y tales que y acá lo puedo poner así, pertenece a los reales positivos. Y así escribo la imagen de esta función. ¿Se da cuenta? En este caso la imagen son todos los reales positivos. ¿Sí? Supongamos otra función, otra gráfica. Disculpe, profe, solo para Sí. quitarme la duda. Sí. En caso de que, por dar un motivo, la x fuera al cubo, entonces no sería, en la parte de imagen sería reales, todos los reales en general. Reales, exacto. ¿Verdad? Exacto. Ah, bien, listo. Borro esta partecita y ponemos como ejemplo ese, ya que está, decimos, ya que estaba diciendo ese, el caso de la función x al cubo. Si mi función, vamos a poner 1, 2, si mi función g de x fuera la x elevado al cubo, cuando haga la tabla de valores, y acá iría la y que sería igual a la x al cubo.
menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bueno, cuando haga menos 2 elevado al cubo, como la base es negativa, pero elevado al cubo, el resultado me va a dar negativo. Menos 2 elevado al cubo me da menos 8. Menos 1 elevado al cubo me da menos 1. Para 0 me da 0. Para 1 elevado al cubo me sigue dando 1. Y 2 elevado al cubo me va a dar 8. Y así podrían seguir poniendo valores acá, ¿sí? Pero la gráfica, entonces, de esta función, si ustedes unen los puntitos, para menos 2, les da por allá arriba 8. Una pregunta, profe. ¿Sí? Cuando hagamos la tabla de valores, ¿siempre hay que intentar comenzar con los números negativos primero? Es indistinto, pero uno generalmente siempre hay que tomar algunos valores negativos, algunos valores positivos, y generalmente tomamos así los valores más chicos, digamos, pero eso también depende de la función que sea. Ya vamos a ver cuando veamos distintas clases de funciones, y según el dominio de la función, hay, como vimos hoy, algunas funciones a las cuales yo, por ejemplo, si tengo una raíz cuadrada, no le puedo dar valores negativos. Entonces ahí simplemente tendría que darle valores positivos, si mi gráfica es de una función raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, los valores de x también depende de cuál sea mi función, ¿sí? En realidad depende del dominio de la función. Bien, y para menos 1 dijimos que me daba 1, es decir, por acá. Me da este punto, perdón, estoy poniendo mal, porque para el menos 2 me da menos 8, o sea, me da por allá abajo. Acá abajo, supongamos que esté en el menos 8. O sea que este está mal ahí. Bueno, igual lo dejo porque en 2 me va a dar 8. Y para menos 1, me daría acá abajo menos 1. ¿Sí? Voy a poner los valores menos 1, menos 2 acá. Bueno, para menos 1, entonces menos 1, o sea que me daría este punto. Y para menos 2 me da por acá. Me da menos 8, por acá. Y los valores el 1 y el 2 se repiten. En 0 me da 0, que me daría este punto, y después en 1 me da 1, bueno, ahí iría este puntito, y en 2 me daría 8 por acá arriba. Bueno, la gráfica de esta función es así. Así, así y así. Esa es la gráfica de la función y igual a x al cubo. Y entonces, el dominio de esta función, dominio de la función g sería, y la imagen de la función g, a ver, el dominio, ¿qué valores puedo darle a x? Si mi función es x al cubo, cualquier valor de x, tanto los positivos como los negativos, porque lo puedo elevar al cubo, sea un valor negativo, lo puedo elevar al cubo, o sea un valor 0, lo puedo elevar al cubo, o sea positivo, también lo puedo elevar al cubo. En general, el dominio de cualquier función polinómica, se dice, son siempre los reales, todos los reales. ¿Sí? Las funciones polinómicas del dominio son siempre todos los números reales. Cuando hablamos de función polinómica, hablamos de las funciones cuadráticas, de las cúbicas, esos son polinomios, ¿sí? Bien, el dominio serían entonces todos los números reales, el que escribí ahí arriba. Y la imagen, fíjense, como vemos acá, toma valores negativos, como ser el menos 8, toma valor 0, el 0 me da 0. También toma valores positivos, el 1, el 8. Todos los puntos que están acá entre medios van a ir a parar a este valor, este irá a ir a parar acá, este irá a ir a parar acá. No sé cuál será el valor de x, pero que al elevarlo al cubo me va a dar el 2, me va a dar el 3, o me van a dar todos los que están ahí entre medios. Es decir que los valores que va a ir tomando la y, ¿qué serían? En este caso, todos los reales. ¿Se dan cuenta? Es decir que la imagen de esta función serían todos los reales. Y el dominio también son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Ahora sí vamos a ir a algo que les había comenzado a decir hoy sobre las características de las funciones, como ser si la función es creciente o decreciente. Eso se llama la monotonía. Monotonía es decir, cuando la función es creciente o decreciente. Bueno, voy a borrar la gráfica y después total la voy a hacer de vuelta. Entonces, vamos a dar la definición de cuándo una función es creciente o decreciente, ¿sí? Definición. Si ustedes miran la gráfica, intuitivamente ya se dan cuenta. Por ejemplo, si yo dibujo una función que es así, una función que es así, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente. En este caso es una función creciente, ¿no es cierto? Bueno, intentemos entender entonces cómo es la definición. Para poder yo asegurar que una función es creciente, yo lo que tengo que mirar es sobre el eje de las x, tomar dos valores, pero siempre mirando de izquierda a derecha, es decir, que voy a tomar un valor acá y un valor que esté a la derecha. Es decir, que para hacerlo en forma general, yo voy a tomar un valor, cuando yo digo un valor cualquiera, le pongo así un subíndice, es decir, un valor x sub 0 y un valor x sub 1. No importa qué valor sea, pero esto me estaría diciendo que el x0 está a la izquierda del x1, ¿sí? Es decir que, ¿cómo sería el x sub 0 con respecto al x sub 1? Menor. Menor. Entonces voy a decir, una función pongamos así, y igual a f de x, es, acá estamos diciendo creciente. Una función es creciente si, dados, voy a decir, dados dos valores de x, es decir, dados x sub 0 menor que un x sub 1, entonces, lo escribo acá abajo, sí. Bueno, no, lo voy a escribir con palabras. Dados x0 menor que x1, entonces resulta que vamos a ver qué pasa con el valor de la imagen ahora. Lo que vale f en x sub 0 con respecto a lo que vale f en x sub 1. Si yo quiero encontrar la imagen de x sub 0, ¿qué tengo que hacer? Al valor de x sub 0, llevarlo hasta la curva, digamos, hasta la gráfica, y ese valor proyectarlo en el eje Y, y el valor que encuentro acá en el eje Y, ese será f en x sub 0, ¿se entiende? Para el x sub 0, voy hasta la gráfica, y ahí me traslado hasta el eje Y, y el que encuentro acá es lo que vale la f, o lo que vale la función, en x sub 0, es decir, acá lo que encuentro es la imagen de x sub 0, ¿sí? Y lo que me interesa saber es cómo es esa imagen con respecto al valor de x1, o mejor dicho, lo que vale la función, o la imagen, en el x1. Me fui muy arriba. Por acá. Esto, entonces hago lo mismo. Para encontrar la imagen de x1, ¿qué hago? Voy hasta la gráfica, de la gráfica me voy hasta el eje Y, y lo que encuentro acá en el eje Y es el valor de la f en el punto x1. ¿Sí? Por ejemplo, el x sub 0 tomaría, por ejemplo, el valor 2, y ahí le correspondería un 1, por ejemplo.
y al valor 4, capaz que ahí le correspondería un 6, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es el valor de la f en x sub 0 comparado con la f en x1? Menor. Menor también, porque este podría tomar, por ejemplo, el valor, dijimos 2, y este podría tomar el valor 6. ¿Sí? Entonces, resulta que el valor de la f en x sub 0 es también menor que la f en x sub 1. Entonces, una función es creciente cuando dados el x sub 0 menor que x sub 1, resulta que f de x sub 0 es menor que f de x sub 1. Entonces, esa función es creciente. Y acá lo que hay que agregar, para todos, es decir, para todos los valores de x0 y x1 en el dominio de la función. Eso es lo que voy a escribir acá. Para todos x sub 0, x sub 1, que pertenecen, esta e quería decir pertenece al dominio de la función f. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Una función es creciente cuando pasa esto en la gráfica, es decir, que dado un x sub 0 menor que un x sub 1, resulta que el valor de la función en x sub 0 también es menor que el valor de la función en x1. Para todos, x sub 0 y x sub 1 perteneciente al dominio de la función. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si queremos escribir ahora la definición de una función para que sea decreciente, bueno, va a ser muy parecido. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner ahora la gráfica de una función para que sea decreciente. ¿Cómo sería la gráfica de una función decreciente? Veamos. Una función que sea, por ejemplo, decreciente podría ser una función que viene al revés, como que viene bajando. ¿Se entiende? Entonces, también va a ocurrir lo mismo. La definición para que una función sea acá voy a corregir, decreciente ahora, ¿sí? Vamos a ver qué pasaría en la gráfica. Que f en x sub 0, ahora me voy a ir por acá arriba. Y este va a ser, si este es el x sub 0, siempre, recuerden que siempre x sub 0 va a ser un valor más chico que el x sub 1, porque siempre el crecimiento de una función lo miramos de izquierda a derecha, digamos, ¿sí? O sea, queremos saber cómo evoluciona la función a medida que los valores de x aumentan. Entonces siempre vamos a tomar un x sub 0 que va a ser menor que el x sub 1, es decir, un valor x sub 0 que va a estar a la izquierda de un x1. ¿Sí? Entonces, bueno, para que la función sea decreciente, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que para el valor de x sub 0, que va a ser menor, como dijimos acá, menor que el x sub 1, es todo lo mismo acá, ¿sí? Pero ¿qué va a cambiar acá? Que el valor de la f en x sub 0 ahora es este, el que está acá arriba. Y el valor de la f en x sub 1 sería este. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es f de x sub 0 comparado con f de x1? Mayor. El f en x sub 0 está más arriba, o sea que es más grande que el f en x1. Entonces, quiere decir que f en x0 es mayor, lo que cambia es esto, ¿sí? Mayor que f de x1 para todo x0 y x1 dentro del dominio de la función. ¿Sí? Entonces, esta es una función decreciente. Vuelvo a repetir, si una función es decreciente, sí, dado un x sub 0 menor que un x sub 1, resulta que la función en x sub 0 es mayor que la función en x sub 1, y entonces eso vale para todos los x dentro del dominio de la función. En ese caso la función es decreciente. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo borrar ya? Supongo que sí, que lo copiaron. Y ahora vamos a ver
creciente, decreciente, dominio, imagen. Cuando una función, otras características que vamos a analizar de las funciones, que también nos va a dar cierta información con respecto a la gráfica, y nos va a hablar de la simetría que tienen las gráficas por allí, y es el concepto de paridad, ¿sí? El concepto de paridad. Es decir, queremos saber cuándo una función es par o impar. Entonces, diremos que una función es par y igual a f de x es par si se cumple que la función en x valga lo mismo que la función en menos x, y esto vale también para todo x que pertenece al dominio de la función. Y es impar. Ahora vamos a ver qué significa esta nomenclatura o esta definición que quiere decir eso. Y una función es impar si la f de x, perdón, si la f en menos x es igual a la menos la f de x. Y también eso lo podría poner acá abajo de todo, estas palabras. Esto vale para todo x que pertenece al dominio de la función. Recuerden que el símbolo de para todo, si lo quisiera escribir a esto en forma más matemática, lo pondría así. Para todo es este símbolo. Para todo x perteneciente al dominio. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Una función es par? Sí. En realidad esto lo pueden escribir así o lo puedo escribir dado vuelta. Es decir, para que queden los dos casos iguales y se entienda mejor. Lo voy a escribir así. ¿Una función es par? Sí. F en menos x era igual a la f de x. Hoy lo había puesto al revés, pero para que quede parecido a la función impar. Lo que vamos a hacer en definitiva es cambiarle el signo a la x, tanto para saber si es par como impar. Si al cambiarle el signo a la x resulta de que me queda la misma función, entonces se tratará de una función par. Y si al cambiarle el signo a la x me queda con un signo menos adelante, o sea, me cambia todo el signo de la función, entonces la función va a ser impar. ¿Sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo sería esto. Las funciones pares son simétricas esta es una característica gráfica que tienen las funciones pares, simétricas respecto al eje Y, o al eje de las ordenadas, digamos. ¿Sí? Y las funciones impares, estas son simétricas respecto al origen. Simétrica respecto al origen. O sea, eso me va a dar cierta información respecto a las funciones. ¿Sí? Bien. Hacemos un par de ejemplos de esto
y ya vamos a ir terminando por hoy para que no los aburra tanto en la primera clase. Vamos a algún ejemplo de esto de paridad. ¿Qué significa que una función sea par o impar? ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí. Por ejemplo, si mi función fuera f de x igual a, por ejemplo, 3 sobre x al cuadrado más 1. Para estudiar la paridad, puedes ir así, pedir analizar la paridad de la función, o analizar la simetría de la función, o analizar si la función es par o impar. En definitiva, estamos hablando de lo mismo. Para analizar la simetría de la función, o la paridad, entonces, siempre la definición, recuérdense que era, si f de menos x era igual a la f de x, entonces esto era par. Lo vuelvo a escribir acá. Y la de impar, ¿cómo era? Que al calcular f en menos x, me da por resultado menos la función. ¿Sí? Es decir, la función cambia de signo. Entonces, en definitiva, lo que tengo que comenzar a hacer para ver si es par o impar es calcular esto. F, ¿cuánto vale mi función en menos x? ¿Sí? ¿Qué significa hallar f de menos x? Bueno, nosotros vimos cómo hallar, por ejemplo, f en 2. ¿Qué significa en esta función calcular, si yo quisiera calcular f en 2? Sería que reemplazar el 2 en la función en donde aparece la x, pongo un 2. O sea, esto sería 3 sobre 2 al cuadrado más 1. Y entonces esto me daría, en este caso, 3/5. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa calcular f en lugar de en 2, f en menos x? Bueno, ahí ya con las letras se nos complica un poco. Pero ¿qué significaría? En la función, en donde tenga x, tengo que poner menos x. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué voy a poner? 3 sobre, en lugar de x al cuadrado, menos x elevado al cuadrado más 1. Bueno, y entonces, ¿qué me queda? Cuando la base es negativa, pero el exponente es par, ustedes saben que esto me queda lo mismo, ¿sí? Elevarlo al cuadrado, sea positivo o sea negativo, me da lo mismo. O sea que esta función, cambiando la x por menos x, me va a quedar igual. O sea, esto me va a dar 3 sobre menos x al cuadrado, va a ser lo mismo que x al cuadrado, más 1. Y entonces, ¿qué me quedó? Me quedó lo mismo. ¿Se dan cuenta? Al cambiarle el signo a la x, me queda la misma función. O sea, esto me dio igual a la f de x. O sea, me quedó la misma función que tenía antes. ¿Se entiende? Entonces, esta es una función par. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función par. Veamos cómo tendría que quedar el caso de una función impar. ¿Y qué significa, perdón, que sea par? Como les decía, significa que la función es simétrica respecto del eje de las y. O sea, si ustedes hacen la gráfica de esta función, después pueden hacer una tabla de valores, o pueden hacer la gráfica usando el programita GeoGebra, es un programita que por ahí lo conocen del secundario. Si no, búsquenlo en internet. El GeoGebra les permite hacer muchas cosas de matemática, entre ellas representar la gráfica de una función, resolver ecuaciones, bueno, etc. Les va a ser muy útil si lo saben usar, y si hacen la gráfica de esta función, si no, como les decía, como vimos hoy, van a tener que hacer una tabla de valores. Cuando hagan esa tabla de valores, la gráfica de esta función les va a dar algo así. Más o menos. Acá en este caso va a ser
El punto más alto de la gráfica va a estar en el 3 para esta función. Bueno, esta gráfica tiene esta forma, y que sea simétrica respecto al eje Y, ¿qué quiere decir? Que si ustedes calculan los valores para los valores de X positivo, para el 1, el 2, el 3 o el 4, le va a dar los mismos valores que para los negativos. Es decir, cuando calculen en el 1 le va a dar lo mismo que en el menos 1. Cuando calculen en 2 le da lo mismo que en menos 2. Por eso ocurre esto que dice la definición de par, es decir, que el valor de la f en un valor de x cualquiera positivo me va a dar lo mismo, me va a dar igual al valor de la f en ese opuesto, en el opuesto, es decir, en el menos x. ¿Sí? Por eso en el 1 o en el menos 1, en el 2 o en el menos 2 le va a dar lo mismo. Y la gráfica, ¿qué quiere decir? Que es simétrica respecto al eje Y, que si yo doblo la hoja justo sobre el eje Y, esta parte de la gráfica coincidiría con esta otra. ¿Se entiende? Bueno, eso quiere decir que la función esta es par. ¿Cómo sería si mi función fuera impar? Vamos a cambiar muy poco de esta misma. Muy poco de esta gráfica. Y nada más que en lugar de un 3, le voy a poner un 3x. ¿Sí? Supongamos esta función, en lugar de, vamos a dejarla como f también, ejemplo 2, pongamos. Lo único que puse acá es 3x y abajo x cuadrado más 1, lo mismo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago f de menos x, para esta función, acá ¿qué voy a poner? 3 por menos x. Y abajo, menos x elevado al cuadrado más 1. Perdón, el menos va entre paréntesis, ¿sí? Menos x elevado al cuadrado. Bueno, menos x elevado al cuadrado ya habíamos visto que me daba lo mismo que x al cuadrado. O sea que abajo, el denominador me queda lo mismo que esta función que tenía, que la función original. Pero ¿qué pasa con el numerador? Cuando yo multiplique 3 por menos x, y eso es lo mismo que menos 3x, ¿o no? ¿Sí? 3 por menos x puedo poner menos 3x, ¿es lo mismo o no? Y sí, es lo mismo. Y ese signo menos, que lo tiene el menos 3, ustedes saben que en una fracción, por ejemplo, si... ¿Te puedo interrumpir un ratito? Sí, ¿Por sí, qué sí. pusiste el menos en el 3? O sea, no lo entendí esa parte. Porque, a ver, cuando yo tengo acá un menos x, es lo mismo que si tuviera un... Aunque no está presente, no está escrito específicamente, pero es como si tuviera... Un imaginario. Menos 1 por la x, ¿está bien? Y eso sería el menos x. Y si yo multiplico, acá como hay una multiplicación, multiplicar 3 por menos 1 por la x, yo puedo multiplicar este con este, y entonces 3 por menos 1, esto me daría menos 3x. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí hay un menos 1 que se multiplica con el 3, y por eso me quedaría un menos 3. ¿Tá? Y ahora, otro pasito sería decir, en una fracción, ustedes si tienen la fracción menos 3 cuartos, por ejemplo, si yo pongo así, 3 sobre menos 4, ¿es lo mismo o no? ¿El menos lo puedo poner acá o lo puedo poner acá? ¿Es lo mismo? ¿Qué me dice? Sí. Sí. El menos lo puedo poner acá o lo puedo poner abajo. Incluso si lo pongo acá, ¿es lo mismo? Si yo lo escribo acá el menos adelante. En cualquiera de los tres casos, esto o esto o esto es lo mismo. Entonces, acá en esta fracción es lo mismo. El menos 3, o el menos este signo menos, yo lo podría poner ahí, o lo puedo poner en el medio, acá. Un menos, y después poner la fracción, que me quede solita la x arriba, y el x cuadrado más 1 abajo. Perdón, acá iría el 3 también, ¿no? Es decir, puedo poner el menos que afectaría al numerador, por así decirlo,
lo puedo poner en el numerador, lo puedo poner en el medio, o si quisiera y me conviene, lo podría poner acá abajo incluso, ¿sí? También lo podría haber escrito así, si hubiera querido. En este caso no me sirve de mucho porque... Pero yo lo podría haber puesto ese menos que tiene la fracción ahí, o que lo tiene arriba en el numerador, o si yo lo pondría acá abajo, sería lo mismo. Tanto esto, como esto, como esto. A lo que voy es que, en realidad yo lo quiero como me quedó acá en el último paso. Porque, ¿qué me quedó ahí? Un menos, y todo esto, ¿que quién es eso? La función que tenía original. ¿Se dan cuenta? Esta es la f de x. Entonces, ¿qué pasó acá? Que al hacer f de menos x, llegué a menos la f de x. ¿Se entiende? O sea, ¿yo qué hice? Empecé calculando f de menos x y llegué a menos la función. O sea que me quedó, digamos, la misma función que tenía, pero con un signo menos adelante. Y entonces eso es la característica de una función impar. ¿Sí? Bueno, y después hagan la gráfica con el GeoGebra, a ver si la puedo hacer para no perder tiempo con la tabla de valores y porque no me acuerdo cómo es en realidad la gráfica de esta función, pero si lo hace con el GeoGebra pueden poner, dijimos, la función 3x sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Ahí les voy a compartir la pantalla. En el GeoGebra, que ustedes lo pueden descargar o incluso funciona también desde internet, ¿sí? Acá donde dice input, ponen la función 3x, el sobre lo pongo con una barrita sobre, la barrita de dividir, ¿sí? Sobre, y abajo tengo que poner, dijimos, x al cuadrado más 1. Bueno, x escribo, el cuadrado lo pongo acá con el simbolito donde está el cuadradito con el 2 arriba, ¿sí? X al cuadrado, ya le pone solo, me falta más 1. Cuando le dan Enter, el GeoGebra solo les pone el nombre, en este caso, f de x, igual a la función que escribieron recién, digamos, ¿sí? Si escribiría otra función distinta, la va a denominar como g de x, h de x, le va a ir poniendo las letras solo se las pone en GeoGebra. Bueno, la gráfica de esta función, entonces, tiene esa forma como se está mostrando ahí en la pantalla, es decir, así. Dijimos así. Así y así. Y como ven ahí en la pantalla, significa que la función es simétrica respecto al origen. Se dan cuenta que lo que toma el valor, la función, por ejemplo, en el 1, de este otro lado, en el menos 1, toma el mismo valor, pero opuesto, con el signo cambiado. Es decir, la función podríamos decir que se refleja, pero respecto al origen, o en realidad también decimos que se refleja respecto a la recta y igual a x. Si yo grafico la recta y igual a x, o mejor dicho, vamos a escribir así, la función esa que está, perdón, en este caso sería la y igual a menos x. Menos x, si yo grafico la función y igual a menos x, sería esa recta que está con rojo, y doblaría justo la hoja sobre esa línea que está con rojo, que significa que sea simétrica, quiere decir que la parte que está en el primer cuadrante se refleja o coincidiría con la otra parte que está en el tercer cuadrante, ¿sí? Si doblan la hoja justo sobre la recta que está con rojo, coincidiría una parte de la gráfica con la otra, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que es simétrica respecto al origen, ¿sí? Y por último, para terminar, ¿qué pasaría si no me da que la función coincide con la f de x ni tampoco coincide con la menos la f de x? Puede suceder que la función no sea ni par ni impar. Como es, por ejemplo, el caso de una recta
la gráfica de una recta, ustedes si la dibujan, van a ver que no es simétrica ni respecto al origen ni respecto al eje Y. Por ejemplo, ejemplo 3, la función, por ejemplo, 2x más 1, ¿sí? Bueno, si yo... Tenés Sí. compartiendo la pantalla de perdón. GeoGebra y no se puede muy ver. Sí, ahí dejo de compartir para que se vea la... ahí estamos. Por ejemplo, si tengo la función esta, 2x más 1, y quiero saber si es par o impar, lo que voy a hacer como siempre es calcular f de menos x. Pero si yo en esta función reemplazo la x por menos x, ¿qué me va a quedar? 2 por menos x. Más 1. ¿Y eso qué me daría? Me daría, al igual que dijimos en la explicación de hoy, cuando yo hago 2 por menos x, es lo mismo que menos 2x. Más 1. ¿Y ahí qué pasó? ¿Me quedó la misma función que tenía? Y no, porque la función que yo tenía era 2x más 1. ¿Se dan cuenta? O sea, esto me da distinto de la f de x. O sea, no me quedó la misma función, porque acá tenía yo un... Si bien el más 1 sí me quedó lo mismo, pero yo acá tenía un 2x y acá tengo un menos 2x. ¿Está bien? ¿Y cómo sería para que me quede toda la función cambiada de signo? Es decir, si me tendría que quedar menos la f de x. ¿Cómo sería la menos la f de x? Sería menos todo esto. Es decir, menos la f de x sería todo esto cambiado de signo. Es decir, ponerle un menos adelante a toda la función. ¿Se entiende? ¿Cómo me quedaría si me tendría que quedar menos la f de x? Me tendría que quedar todo esto cambiado de signo. Igual sería lo mismo, porque siempre que hay un menos adelante un paréntesis, se cambian los signos, o sea, abajo Menos sería... adelante un paréntesis. Por eso, o sea, después de abajo sería 2x menos 1, ¿no? Claro, acá cómo me tendría que quedar entonces, si yo saco el paréntesis y hago, es decir, cambio los signos de lo de adentro, es decir, ¿cómo me tendría que quedar? Menos 2x, pero el 1 también me tendría que quedar cambiado. Sí, menos 1. Menos 1, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo hice f de menos x, me quedó el menos 2x, pero acá me quedó un más 1. Es decir, que por lo tanto, no me quedó ni la misma función que tenía al principio, ni tampoco me quedó menos la función. Es decir, tampoco me quedó la función cambiada de signo. ¿Se entiende? Porque Eso para que me sería quede que no. menos la f de x me tendría que haber quedado todo cambiado de signo. ¿Se entiende? Sí, pero eso sería que no es ni impar ni par. Esto quiere decir que, claro, esta función no es par ni impar. No es par ni impar, ¿sí? Si usted hace la gráfica de esta función, lo voy a tratar de hacer acá abajo. (2x más 1) es, bueno, si usted la hace con tabla de valores, recuerden que la función, esta es una función lineal, cortaría en 1, la pendiente es 2 sobre 1, es decir, que me corro 1 y subo 2. Después cuando vean la función lineal van a recordar esto, pero la gráfica me quedaría así. Y esta función, si ustedes doblarían la hoja sobre el eje de las y, fíjense que no hay simetría, es decir, no se refleja con respecto al eje de las y, ni tampoco se refleja con respecto al origen. Entonces este es un caso de una función que no es ni par ni impar. Bueno, ya demasiado los cansé por ser la primera clase, así que por hoy estaríamos dejando acá. Seguimos el jueves con algunas cositas que nos quedaron de las funciones. Bueno, en realidad nos quedan muchas cositas. Recuerden los que
no habían puesto el presente, les había pedido que pongan apellido y nombre ahí en el chat, escríbanlo para dar el presente, el que no lo hizo. Y si no hay dudas, nos veríamos entonces el jueves, en el mismo horario. Dale, profe. Chao, hasta luego. Bueno, chaucito. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Linda clase. Nos vemos, gracias. Gracias por los comentarios. Nos vemos. Profe, entonces seguimos el jueves y ahí, después del jueves, ahí podemos empezar bien el trabajo TP2 o no. Sí, y ya con la clase de hoy pueden comenzar buena parte del práctico 2. Van a poder ir avanzando ya bastante. Ah, bueno, ¿sabes hasta qué? Para ahí no me fijé bien en el cronograma, pero ¿hasta qué fecha tenemos para entregarlo? Yo para saber. Lo del práctico 2, ¿me decís? Sí. A ver, para ver si lo encuentro. No, igual sí, pensé que lo sabía, si no igual yo lo busco. No me lo acuerdo, tendría que ir a mirar. Pero No fíjate pasa en nada, la yo lo tengo planificación. impreso, así que- Ah, está. Bueno, listo, nos vemos. Gracias, chao, hasta luego. Chau, chau.